Y es bendición que Dios nos ha guardado hasta esta fecha y con la ayuda de Él seguiremos adelante todavía. Hemos estado estudiando, mis hermanos, lo que son los atributos de Dios. No en orden alfabético, ni tampoco orden de popularidad, sino simplemente tomando un atributo tras otro, semana tras semana. Y esta semana vamos a hablar de lo que es la paciencia de Dios. Así que vamos a orar antes de cualquier cosa. Padre Celestial, gracias por este día hermoso que nos has dado. Señor, por el buen compartir entre hermanos, Señor, con varones que tuvimos esta mañana, con el desayuno y con la enseñanza. Padre, haz que seamos más como Cristo en nuestro diario vivir. Haz que nosotros seamos amantes de tu santa palabra y de tu Hijo Jesucristo. Bendiga a cada persona que está presente. Señor, gracias por su presencia y te rogamos que bendigas este estudio a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Primeramente debo definir lo que es la paciencia. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y tercera definición que cabe aquí, lentitud para hacer algo. La paciencia de Dios no es tan mencionada como otros de sus atributos, pero no por eso sea inferior, ¿verdad? Es más, una mirada profunda sobre este atributo y los contextos que se encuentran revela la importancia. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es la paciencia de Dios? Ahora, yo creo que si habláramos entre nosotros, diríamos que bueno, en algo somos pacientes y en otras cosas somos muy impacientes. Y en nuestras vidas, el nivel de paciencia también puede cambiar durante los tiempos. Podemos pasar por tiempos cuando somos muy pacientes y otros tiempos de la vida cuando muy impacientes. Lo bueno es que nuestro Dios, desde Génesis a Apocalipsis, literalmente es un Dios de paciencia y revela esa paciencia. Veremos cómo se manifiesta su paciencia de varias maneras. Primeramente van a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3. Y quiero mostrarles que Dios es paciente en demorar su juicio. En la demora de su juicio. 1 de Pedro 3. No leeremos todo el contexto. Basta con agarrar el versículo 20, porque ahí está la frase clave, la paciencia de Dios. 1 de Pedro 3:20 dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Noten las palabras claves en este versículo. Primeramente vemos que esperaba la paciencia de Dios como entidad, como atributo. La paciencia de Dios estaba esperando durante los días de ¿quién? Pues de Noé. Específicamente, ¿durante qué tiempo? Cuando se aparejaba el arca. Ahora bien, eso es un punto de inicio. Regresemos a Génesis 6 porque es necesario ver en qué ambiente espiritual la paciencia de Dios fue manifestada. Génesis capítulo 6, y no es muy profundo esto, pero estamos apenas a unos 8 generaciones más o menos de Adán, en Génesis 6. O sea, la creación original, Adán y Eva, el paraíso, hasta Génesis 6, no 5,000 años ni 10,000 años, 8 generaciones. Sin embargo, las cosas habían cambiado bastante. En vez de ser el paraíso donde reinaba la justicia y la inocencia y todo lo que agrada a Dios, vemos un panorama muy diferente en Génesis 6, verso 1 hasta en adelante. Por el propósito de esta mañana leamos versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Noten el ambiente espiritual en los días de Noé. Verso 5 habla de la malicia que era mucha. Y hasta las maquinaciones y los intentos y pensamientos del corazón de ellos era 50% malo. De continuo, continuamente. Y solamente el mal. Me imagino que tenía que ser semejante al día de hoy, que cada día algo nuevo se inventaba para poder deshonrar a Dios. Alguna nueva forma de pecar habían inventado día tras día, porque así estaba el corazón del hombre entregado al malo. Ahora bien, bajan hasta el versículo 11. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, sabemos que Dios estaba determinado a destruir la tierra y justificado en hacerlo. El pecado de la humanidad ameritaba ese castigo. Pero algo interesante en verso 8 es que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Ahora bien, aquí es donde se manifiesta la paciencia de Dios. Dios vio el pecado que se fue subiendo el mercurio en el termostato del pecado y llegó hasta su máximo. Dijo Dios, voy a destruir la tierra. Y hubiera sido justificado en hacerlo en ese mismo día. La justicia de Dios demandaba que el juicio fuese ejecutado ahí, en ese momento. Y ahí entró, como ya leemos en Pedro, entró la paciencia de Dios. Porque Dios, de haber destruido a todos, hubiera destruido a Noé también. Entonces le manda a Noé, como ustedes saben, a construir un arca, ¿verdad? Y él lo hace. ¿Cuánto tiempo pasó, mis hermanos, entre que Dios determinó destruir la tierra, que le manda a Noé a hacer el arca y eventualmente la destrucción del arca? Una cantidad exacta no les puedo dar, pero lo que les puedo decir es lo siguiente. Noé tuvo 500 años en Génesis 5:32, cuando nacen Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? 500 años. Cuando Dios cierra la puerta, después de él entrar, en Génesis capítulo 7, bajan hasta el versículo 6, y siendo Noé de 600 años, el diluvio de aguas fue sobre la tierra. Máximo 100 años esperaba la paciencia de Dios, probablemente aún menos, 90, unos 80, quién sabe. Y me pongo a pensar, la paciencia de Dios que Pedro elogia, que dice que en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, o sea, Dios estaba listo para desatar su juicio sobre este mundo malvado que cada día y más pecaba, y más violencia y más corrupción. Y la paciencia de Dios impedía que cayese el juicio de Dios. Ahora, ser paciente por un par de horas, un ser humano puede hacerlo. Ser paciente por unos cuantos años, Jacob lo hizo esperando recibir a su esposa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Pero 7 años y luego 14 por casarse con Raquel. Esperar casi 100 años para derramar el juicio que un pueblo malvado merece. Y que tu mismo juicio, tu misma justicia exige que así sea. Pero así dice, la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé mientras él él preparaba el arca. Según Pedro 2, y quiero que vean esto, porque el tiempo en que Noé estaba preparando el arca, no es que solamente preparaba el arca. Como se puede imaginar, mis hermanos, cuando la gente veía que Noé hacía este proyecto, comenzaron a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? No falta un vecino chismoso, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sacaste permiso para eso? Ya todo ese asunto, ¿verdad?
Sí, Dios me lo dio. Dios me dio el permiso. Preguntaban, ¿qué estás haciendo, Noé? No, estoy en un barco. Pero aquí en medio del desierto, ¿por qué no vas a la mar? No, porque viene un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Qué es eso? Bueno, agua va a caer del cielo y va a inundar todo. Va a cubrir el monte más alto. No, hombre, se burlaban de él. Porque hasta ese día no había caído lluvia sobre la tierra. Ahora bien, preguntarían, ¿y por qué eso va a pasar? Bueno, Dios me dijo que el fin de toda carne ha llegado. La maldad es mucha, viene el juicio, viene el castigo. Y otra vez, ¿por qué el barco? Porque ahí me voy a montar con mi familia, con los animales, y al entrar en ese barco voy a estar a salvo de la destrucción. Ahora, lamentablemente, aunque el espacio era grande, 3 niveles, casi el tamaño del largo de una cancha de fútbol americano, unas 300 yardas. Había lugar para gentes. Y lamentablemente, mientras Noé predicaba, la gente hacía burla de él. Según Pedro 2, versículo 5, miren esto. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. ¿Ya ven? Noé es llamado un pregonero de justicia, implicando que mientras preparaba el arca, también predicaba de la justicia. Durante todos esos años que no cayó la lluvia, que no empezó el diluvio, la paciencia de Dios se manifestó grandemente. Punto es, la paciencia en este contexto se ve como un control sobre el juicio de Dios. Semejante a la misericordia, pero por un lado diferente. Porque cuando estudiamos la misericordia, Dios dice, bueno, no te voy a dar el castigo que sí mereces. Así dice la misericordia. La paciencia dice, de que viene, pero va a demorar en llegar. Y eso es muy clave entender esa distinción. La paciencia de Dios mostró un relevo temporal del juicio venidero. Ahora bien, van a 2 Pedro 3, otro contexto de la paciencia de Dios. 2 Pedro 3, versículo 9, y luego bajaremos al verso 15. El contexto de este capítulo habla de los burladores y aquellos que se mofan de la venida de Cristo y dicen, no, pues años y años tienen que estar diciendo de que viene Cristo y no viene. ¿Dónde está la promesa de su venida, verdad? Y dice Pedro, pues así fue en los días de Noé. Así fue. Muchos se burlaban del arca hasta que vino el diluvio. Ahí cayeron en cuenta que estaban en error. Según Pedro 3:9 dice así, el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bajan al verso 15 también. Y tener por salud o salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Ahora bien, en versículo 9, el apóstol Pedro responde a los que acusan al Señor de no cumplir sus promesas, específicamente en cuanto a su venida. Dice, no, pues no, hace 2000 años Jesús dijo que iba a venir y no ha llegado. ¿A poco va a llegar? Y dice Pedro, no sean ignorantes, no sean ignorantes. El hecho que el Señor tarda en cumplir lo prometido, no significa que Él es incapaz de cumplir lo que Él ha prometido. Lo que sí significa en versículo 9 es que el Señor es paciente. Ahora bien, quiero hacer una comparación entre los tiempos de Noé y los tiempos de hoy. Dios estaba determinado que el nivel del pecado había incrementado, que ameritaba un juicio severo. Pero esperó la paciencia de Él casi unos 100 años entre que Él dijo y que comenzó el diluvio. Yo no tengo verso así explícito que diga que ahora mismo en 2024, 2 de noviembre,
ya Dios ha determinado destruir este mundo. No tengo ese versículo. Yo sé que estamos en los últimos tiempos por las características del tiempo en que vivimos, eso lo sé, pero no tengo la fecha tan marcada como lo tenía Noé. Pero Pedro me dice a mí que lo que ahora mismo está deteniendo, como un dique que está parando una gran avalancha de agua, lo que detiene el juicio de Dios sobre esta tierra es nada más y nada menos sino la paciencia del Señor. Es paciente. Ahora bien, ¿cómo se ve su paciencia? Bueno, no queriendo. ¿Quién no quiere? El Señor. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, vemos en el libro de Apocalipsis una cantidad de plagas y juicios como el mundo jamás ha visto, que se van a desatar sobre esta tierra. Y una palabra, sí, lo voy a decir porque mi memoria creo que me está sirviendo bien. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, ni una sola mención de la palabra misericordia. Si estoy mal, me corrigen después, pero no creo. Me acuerdo que esa palabra no está en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Ya se acabó el tiempo de misericordia de Apocalipsis. Ya no va a verla grandemente como se ve hoy en día. Ya la paciencia de Dios se ha quitado del medio y viene el juicio. Punto es esto. Cuando comienzan a desatar esas señales y esa destrucción, habrá gran pérdida de vida humana y de almas eternas. Y cada día que el Señor tarda en cumplir sus promesas, es otro día de oportunidad para las gentes que seguir pecando, no, arrepentirse. Por eso el Señor actualmente está tardando en cumplir su promesa, no por falta de tiempo, no porque no sería correcto, sino su paciencia detiene su propio juicio contra este mundo. Leemos versículo 15 para que vean que la salvación del Señor está vinculada con la paciencia de nuestro Señor. Porque yo me pongo a pensar, yo fui salvo en el año 1992, hace 32 años. ¿Qué tal si el Señor hubiera venido 5 minutos antes de yo ser salvo? ¿Habían pensado en eso? O la salvación suya, un día antes. Sería muy diferente tu vida. Sería bastante diferente. Entonces sí, oramos y deseamos que el Señor venga ya, pero al mismo tiempo entendemos que si la puerta del arca de salvación se cierra hoy, ¿cuántos se van a quedar afuera? Muchísimos. Y cada día que el Señor nos da libertad para testificar, para evangelizar, para mostrar a Cristo en nuestro entorno, son otras oportunidades para la gente ser salva. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2. La paciencia de Dios. Romanos 2, leamos versículos, del 1 al 4. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Nos habla de un hombre, en versos 1 al 3, que está juzgando a otros por las mismas cosas que él está haciendo. Jesús habló de aquel en Mateo 7, aquel que señala y dice, hermano, tienes algo en tu ojo, que tiene una gran viga en su propio ojo. O sea, es un juicio malo porque ni siquiera está juzgando a sí mismo. Pero el punto es en verso 4, que Pablo dice, tú menosprecias las riquezas, palabra clave, de su paciencia. De su paciencia. Ahora, noten al final de verso 3 la pregunta que Pablo hace a este hombre. ¿Tú crees que te vas a escapar del juicio de Dios?
Ahora, ¿qué es el punto aquí? Que alguien puede ser como el hombre en versículos 1, 2 y 3, hipócrita, juzgando a los demás por cosas que él mismo o ella misma está haciendo. Y el hecho que no ha caído el juicio todavía no significa que ya te has escapado, que saliste con lo tuyo. No, Pablo dice, puedes pensar que te vas a escapar, pero no te vas a escapar. Y la conexión con el verso 4 es que uno podría malentender la falta de juicio de Dios en su vida como una aprobación de acciones pecaminosas. Primeramente, déjeme decir esto, Dios no aprueba ninguna acción pecaminosa. Aunque el juicio no llegue hoy, ni mañana, ni por 10 años, hasta la eternidad, Dios no aprueba esa clase de conducta que viola su santa palabra. Entonces, no te equivoques con eso. Segundo, es la rica paciencia de Dios que ofrece el tiempo y la oportunidad para arrepentirse. Porque ese hombre, en versículo 1 al 3, que juzga a otros por hacer lo mismo, ¿cuál es el remedio para ese hombre? ¿Qué debe hacer? Arrepentirse, ¿verdad? ¿A poco no dice al final del verso 4? Ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Arrepentimiento. O sea, no mires a la falta de juicio como que Dios estuviera aprobando tu pecado. Más bien, míralo como la paciencia y la benignidad en operación para que tú te arrepientes de tu pecado y que estés bien con Dios. Apocalipsis 2, vayan allá. Apocalipsis 2. Y esto es exactamente lo que encontramos en una iglesia llamada Tiatira. En Apocalipsis 2, versículos 19 al 22. Dice, yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¡Wow! ¡Qué falta de buen liderazgo en esa congregación! Pero lo que me llama la atención es en verso 21. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación. Que hemos estado viendo desde Pedro. Que la paciencia de Dios cuando es manifestada brinda oportunidad, brinda tiempo a un pueblo no arrepentido a arrepentirse. En los días de Noé, en los días actuales, en los días de Tiatira. La paciencia de Dios miraba la situación y el juicio decía que caiga el fuego ya, que baje el martillo ya. Interviene la paciencia de Dios, dice, espérate, daremos un tiempo. ¿Estás en lo correcto, juicio? No estás mal, juicio. Sí, merecen lo que viene, pero dale un tiempecito. Y esto, o aquel que dice, dale un tiempo, no es ni tú ni yo, Dios mismo, ejerciendo otro de sus atributos. Así que no vea un conflicto entre Dios como si estuviera repartido, sino Dios mismo mostrando todos sus atributos, tanto de juicio como misericordia, paciencia y todo lo que hemos visto hasta la fecha. Verso 22, he aquí yo le echo en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. ¿Ven? La paciencia hasta cierto punto y luego, si no hay arrepentimiento, ¿qué viene? Juicio. Juicio. Romanos 3, rápidamente, Romanos 3. La paciencia de Dios, una cosa maravillosa. Romanos 3, 23 al 25. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados
pasados. Primeramente vemos que todos somos pecadores, ¿verdad? Verso 23, eso lo sabemos por experiencia. Y esos pecados necesitan ser perdonados. Encontramos en verso 24 que la justificación es gratuita y eso obtenido por su gracia. En verso 25 encontramos el medio, por decirlo así, en que Dios brinda esa justificación, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. El apóstol Juan nos dice que Cristo murió no solo por nuestros pecados, los que ya somos salvos, sino por los pecados de todo el mundo. Esa propiciación fue dada por todos. Lamentablemente, es otorgada solamente a aquellos que ponen la fe en su sangre. Pero aún eso no es a lo que quiero llegar. Sigamos leyendo verso 25. Para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora bien, cuando leemos pecados pasados, tenemos que ver de qué estará hablando. Porque en mi vida, pues pecados pasados, pecados de ayer y anteayer y hace 10 años y hace 20 años, los pecados de hoy, lo que pudiera ser en el día de hoy, y pecados de mañana, lo que pueda ser en el futuro. Pero yo creo que cuando miramos bien a lo que él se refiere, no estamos hablando de la vida de uno en decir los pecados pasados. ¿Por qué lo digo? Sigamos verso 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. En este tiempo. En contraste a un tiempo pasado. Para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Rápidamente voy a tratar de vincular todos los pensamientos. Cuando un judío, antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cometía algún pecado, ¿qué tenía que hacer para buscar redención de sus pecados? Sí, llevar el sacrificio, cualquiera que fuese, a un sacerdote. Él lo preparaba y él buscaba la reconciliación entre Dios y el pecador. Y eso se hizo por muchísimos años. ¿Cuántos miles y millones de animales no fueron sacrificados? Un muchacho de 5 años ayer me hizo una muy buena pregunta en el auto. Me preguntó lo siguiente: ¿por qué los animales fueron muertos en el Antiguo Testamento, en la Biblia? Me pregunta. ¿Sabes lo que le dije? Lo mismo que les dije ahora. Cuando un judío cometía un pecado, para mostrar su arrepentimiento y en obediencia a la palabra de Dios, llevaba ese sacrificio, buscando perdón de pecados. Y es lo que se hacía por muchos años. En el libro de Hebreos, ha de ser capítulo 9, por ahí 12, 13 más o menos, dice lo siguiente: que la sangre de los machos cabríos, que los animales, nunca podía quitar el pecado. Oye, pero si no podía quitar el pecado, ¿por qué fueron muertos entonces? Cubrirlo. Temporalmente. Sí, hacían exactamente lo que Dios les mandaba hacer, llevando los borregos, llevando los bueyes, llevando todos los animales, cubriendo temporalmente sus pecados. Pero ningunos ni todos esos animales podían darles o quitar sus pecados hasta que, ¿qué? Juan 1:29. Juan el Bautista ve a Jesús de lejos que venía y le dice: he aquí el Cordero de Dios que hace ¿qué? Que cubre, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando leemos en Romanos 3:25, que por fe en la sangre de Cristo, Dios, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, debemos pensar que desde aquel animalito, en Génesis 3, dio su vida para cubrir el pecado, la desnudez de Adán y Eva, estaba aguantando la paciencia de Dios. Hasta, mis hermanos, al final del Antiguo Testamento, aguantaba la paciencia de Dios. Porque esos hombres, Moisés, Abraham, Jacob, José, Samuel, Moisés, todos ellos no tenían sus pecados quitados.
¿Hasta qué? Hasta que la sangre del Cordero de Dios vino. Y cuando Él derramó su sangre, ¿qué pasó? Dios quitó los pecados pasados. Todos aquellos que murieron en fe antes de Cristo, cuando vino el Cordero de Dios, por fin sus pecados fueron quitados. Y eso es otra razón, no es el punto en esta mañana, pero otra razón por la cual no podían ir al cielo antes de la muerte de Jesucristo por ellos, excepción siendo Elías y Enoc, pero parte de ellos tenían que esperar la resurrección de Cristo Jesús. Pero bueno, son otros 500. Romanos 15, rápidamente. Romanos 15, la paciencia de Dios. Vimos la paciencia de Dios en hacer demorar su juicio. Vimos la paciencia de Dios en esperar arrepentimiento. Y aquí vemos la paciencia de Dios en el desarrollo de sus hijos. Romanos 15, leamos versos 4 y 5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, quería leer el 4 también, me equivoqué. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora bien, noten tanto en verso 4 como en verso 5, encontramos que las Escrituras nos hablan por la paciencia. Y Dios como título es llamado el Dios de la paciencia. Y para poder entender en qué contexto Dios está siendo paciente, miren versos 1, 2 y 3 de este capítulo. Ojealo rápidamente. ¿Y qué es lo que Dios desea en versos 1 al 3? La armonía entre hermanos en Cristo, la unidad entre hermanos en Cristo. Ahora, después de versos 4 y 5, leyendo versos 6 y 7, ¿cuál es lo que él menciona al final de eso? La unidad y la armonía como hermanos en Cristo. ¿Cuál es el punto? Dios es paciente en esperar que nosotros, como iglesia, como grupo de creyentes, desarrollemos la armonía y la unidad que Él desea para nosotros. ¿A poco no es lo que dice en verso 5? Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes, unidos, armonizados los unos con los otros. ¿Y por qué se requiere la paciencia de Dios para eso? Ni tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? Porque cuando somos salvos, no significa que no quedan vestigios del pecado pasado. No significa que con brazos abiertos aceptamos a todos y todos vivimos en unidad. Ojalá fuera así. Pero Dios es paciente. Dios es paciente aún en esperar el desarrollo de sus hijos. Tal como Dios es paciente en nuestro crecimiento espiritual. Vayan a Hechos 13, por favor, Hechos 13. Hechos 13, Dios nos manda a crecer. Es más, la próxima hora voy a predicar de eso. Dios desea nuestro crecimiento, nos manda a crecer espiritualmente. Pero es su paciencia que es manifestada cuando nosotros no crecemos según debemos crecer. En Hechos 13, verso 18, hace mención del pueblo de Israel y dice: y por tiempo de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Hubo un muy buen estudio, mis hermanos, y lo hemos hecho. Mirar la jornada de Israel por el desierto, específicamente en Éxodo y en Números, y ver las experiencias de un pueblo redimido por la sangre del Cordero, de un pueblo sacado de Egipto con mano fuerte, tipificando un creyente, aunque no todos son creyentes obviamente,
pero tipificando la vida cristiana. En tierra para Canaán, en camino para la tierra prometida. ¿Y qué encontramos capítulo tras capítulo? Tentación, dificultad, pecado aquí, pecado allá, rebelión aquí, rebelión allá. Y aquí el apóstol Pablo, categorizando todo, dice, Dios soportó. Dios ejercitó gran paciencia. Por 40 años soportó sus costumbres, sus mañas, sus tendencias a quejarse y murmurar por la más mínima cosa. Dios soportó sus costumbres. Yo me pregunto si Dios escribiera una nueva Biblia después de nuestra vida y decir lo mismo. Yo soporté a los hermanos de Central Falls por 30 años. Sus mañas, sus costumbres, sus vicios, los soporté. Yo creo, mis hermanos, que Dios es bastante paciente con nosotros. Salmo 86, otra manera en que Dios manifiesta su paciencia es en ser tardo para la ira. Una frase que vemos a menudo en la Biblia es que Dios es tardo para la ira. Cuando estudiamos su ira hace, 2-3 semanas, vimos que la ira de Dios es fuerte, es destructora, y debemos gozarnos en que Dios no es dado a enojarse y a airarse, sino Él es tardo para la ira. Salmo 86, verso 15. Mas tú, Señor, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira. En vez de ser, mis hermanos, uno que explota por cualquier cosa, vemos que su paciencia interviene y lo hace tardo para la ira. Nahum, capítulo 1. Quiero mostrarles esto. Nahum, un profeta menor. Nahum, capítulo 1, versículo 3. En vez de mirar la paciencia de Dios como una falta, como una deficiencia, debemos entender que la paciencia de Dios es una gran virtud. Es poder bajo control. Nahum 1, verso 3. Mire cómo aquí lo describe. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. No es coincidencia, mis hermanos, que encontramos que Dios es tardo para la ira, que es su paciencia, y grande en poder. Porque requiere más poder para uno dominarse a sí mismo. Es decir, seré justificado en actuar, sí sería correcto, pero voy a dar chance. Voy a mostrar paciencia. Y Dios mismo nos demuestra un dominio propio que usted no se imagina cuando Él ejerce su paciencia. Ahora, el tiempo se acaba, así lo voy a decir esto nada más para terminar. Dios es paciente en dar oportunidades a sus siervos. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 3? Dios le llama a Moisés de la zarza y le nombra por ser el libertador de Israel. Dice, vas a ir a Faraón y vas a ir a dejar mi pueblo y todo ese asunto, ¿verdad? Moisés, muy feliz de recibir las noticias. El papel, no, al contrario. Una tras otra vez puso un pretexto, diciendo, ¿quién soy yo? Yo no puedo, el otro. En fin, Dios respondía a cada pretexto con una respuesta. Y sí, vimos cuando fue hace 2 semanas que Dios se enojó con él. Al final, y dijo, bueno, que vaya ron contigo entonces, está bien, está bien. Pero durante esas primeras 3-4 pretextos de Moisés, Dios hubiera sido perfectamente justificado con el primer pretexto de decir, ¿sabes qué, Moisés? Voy por otro. Quédate en el desierto. No te necesito, busco otro. ¿Tú no quieres? Está bien, por otro. ¿O poco sería injusto no hacer eso? No, es justificado. Pero entra su paciencia y dice, con este siervo le voy a dar otra oportunidad. También lo hizo con Jonás. Jonás 1:1. Dice Dios, Jonás, levántate, ve a Nínive, predica la palabra que yo te diré.
Jonás se levanta, Jonás huye, Jonás va a Tarso, Jonás se trata de escaparse de la presencia de Dios. Busca su pasaje, compra su pasaje, va en el barco, se levanta la tempestad, pasa 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y durante todo ese tiempo había un mensaje pendiente para Nínive, ¿no es cierto? El mensaje estaba desde Jonás 1:1. Bueno, aquí en un paréntesis. Dije en mí cuando estaba pensando en esto, dije, bueno, mínimo un día, ¿verdad? Que Jonás huyó de la presencia de Dios. Aunque puede haber sido 2, 3, quién sabe. Mínimo un día. 3 días estaba en el vientre del pez, o sea, mínimo 4 días total, posiblemente más. Y luego, cuando él entra a Nínive, dice, ciudad de tamaño de 3 días de camino, Noé comienza a predicar ¿qué? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Dije en mí, ¿será que si hubiera ido la primera vez hubieran sido 44 días? ¿Verdad? 47 días, 50 días. ¿O será que Dios inició el cronómetro ya cuando Jonás fue? Más probable creo que fue eso. Punto es, había un mensaje pendiente para Nínive. Y aunque Jonás era desobediente en el primer intento, Dios mostró paciencia con él. Mis hermanos, debemos gozarnos que Dios es un Dios de paciencia, tanto con hombres del antaño como con personas, siervos, hijos e hijas de Dios en el día de hoy. Dios es un Dios de paciencia, pero nunca pensemos que esa paciencia es una debilidad o deficiencia de parte de Él. De hecho, es algo que nos protege de algo mucho más severo. Muy bien, eso es la paciencia de Dios. La semana que viene estudiaremos otro atributo. Bueno, tenemos un par de minutos, 2, 3 minutos. Si hay alguna pregunta, comentario. ¿Alguien? Bueno, Robertson. De decir que vivimos en ese entonces de alta violencia y corrupción, claro. Pero lo único que no puedo saber, por no ser Dios, porque yo veo las cosas horizontalmente, ¿verdad? Dios ve como viste de pájaro, ¿verdad? O águila, mejor dicho. Dios, ojos de águila, que mira hacia abajo y ve todo. Entonces, si estamos al nivel en el tiempo de Noé, que era el único con su familia, que predicaba justicia, bueno, hoy hay creyentes por todas partes del mundo. Así que yo no puedo decir exactamente hemos llegado ahí, no me atrevería a decir eso. De decir que vimos en esos entonces, en ese tiempo, en ese ambiente espiritual, claro que sí. Pero nadie debería ser tan caprichoso para decir, bueno, ya, Dios tiene que actuar. Se ha escuchado cosas necias, y una persona dijo que si Dios no actúa o juzga a los Estados Unidos por sus abominaciones, que tendrá que pedir permiso o perdón de Sodoma y Gomorra. Primeramente, Dios no tiene que pedir permiso, perdón de nadie por lo que Él hace. Primeramente, que conste eso, ¿verdad? Segundo, debemos gozarnos en que Dios ha tenido misericordia de esta nación, a pesar de sus abominaciones, ¿verdad? Pero no digamos cosas caprichosas acerca del juicio de Dios que debería caer ya, porque cuando venga, mis hermanos, es una cosa muy, muy severa. Amén. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Todo entendido? Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y luego pasemos a otro lado por un tiempo de receso. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos habla de ti. Iniciamos esta serie hace varios meses con el pasaje de Jeremías que dice, el que se alaba, alábese en esto, en conocerme y en entenderme. Y ha sido un periplo muy interesante ir por las Escrituras viendo los atributos de nuestro Dios divino. Algunos atributos que son muy reconocidos y otros que son más o menos reconocidos. Pero Padre, no cabe duda de que en cada atributo nos gozamos por cómo tú eres. Cuando vemos las Escrituras y ver las aplicaciones para nuestras vidas es tremendo, Padre. Así gracias por tu paciencia para con nosotros. Ya aún habiendo tenido la salvación, tu paciencia en nuestro desarrollo cristiano, Señor. Y te pedimos que siga teniendo paciencia con tu pueblo en este lugar, Señor.
Padre, bendiga el resto de este día y la predicación que está a continuación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.